¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredita y del Rengo, y por cierto me disculpo por poner a toda mi gente. Sí, así como lo oyes, porque mientras en Sinaloa corren balas, se vacían pueblos y se caen estructuras completas, el señor Ovidio Guzmán, el ratón, ya duerme cómodo, protegido y sin barrote. ¿Y qué dejó a cambio? Laboratorios, jefes operativos, pilotos, financieros, rutas y ahora políticos. Porque cuando el trato es con los gringos, no hay familia, no hay cartel, hay negocio, hay negociaciones. Y lo que siguen jalando con Iván y Alfredo, más vale que se sienten, porque ya traen el mismo abogado y la misma estrategia: poner a los suyos para salvar el pellejo. ¿Tú crees que por gusto Ovidio se veía agüitado en su audiencia? No, viejones, estaba cabizbajo por el peso de la traición y porque sabía que lo logró. Está libre, con beneficios, y su familia en Estados Unidos, y Sinaloa convertida en un campo de guerra. Bienvenidos a la verdadera historia de cómo los chapitos le vendieron todo el gobierno de Estados Unidos. Aquí no vamos a endulzar el oído a nadie. Se cayó el mito, se acabó la lealtad y se activó la limpia. Esto es Culiacanazo News, y esta vez no venimos a cantar corridos, venimos a contar quién los escribió y a costa de quién. Arrancamos. Septiembre de 2023, una madrugada sin ruido, sin bloqueos, sin retenes, sin TikToks. Ovidio Guzmán, alias el ratón, es subido a un avión y entregado al gobierno de Estados Unidos. Nadie disparó, nadie peleó, nadie se opuso, ni sus hermanos, ni sus operadores, ni los políticos que antes salían a defender derechos humanos. Y no fue porque no supieran, fue porque ya estaba todo pactado. La imagen del ratón en la cárcel de Chicago fue el primer golpe de ego colectivo de la estructura. El líder de la nueva generación de los Guzmán ahora parecía rasurado, callado y vestido de naranja. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte fue el silencio. Iván y Alfredo no dijeron una sola palabra. Nadie de la estructura amenazó con represalias. Ningún compa organizó bloqueos como los culiacanazos, porque en el fondo sabían que esto no era una traición, era un trato disfrazado de eso. Y ese trato no se armó en una semana, se empezó a construir desde mucho antes, desde que la guerra en el norte se les salió de las manos, desde que empezaron a caer laboratorios sin resistencia, y desde que los operadores de confianza empezaron a desaparecer uno por uno. Muchos pensaron que la extradición era parte de la estrategia. Pero hoy, a casi 2 años de eso, queda claro que la estrategia era rendirse, pero salvarse. Y los primeros en vender la estructura fueron los propios Guzmán. Esto no es teoría, esto es lo que pasó. Y el que no lo quiera ver, pues es porque tiene miedo de aceptar que ya está solo. Así empezó todo, con un avión silencioso, un gobierno federal que se hizo pendejo, y una estructura criminal que ya sabía que uno de los suyos se estaba yendo a negociar con la DEA. Y aquí va el primer mensaje para los operadores. Si los chapitos no movieron un dedo por Ovidio, ¿qué van a hacer por ti cuando llegue tu turno? Si se quedaron callados cuando entregaron al ratón, también se van a quedar callados cuando te entregan a ti. Y para los políticos que aún los protegen, si creen que van a quedar fuera del trato, prepárense, porque el ratón no solo va a contar operadores, va a cantar nombres con cargo y nómina. Y esto apenas comienza. Después de la extradición del ratón, el mapa de Sinaloa empezó a descomponerse. Y no solo por culpa de los contras, ni por los drones enemigos, sino porque la estructura de los chapitos empezó a replegarse. Ya no hubo balazos, ya no hubo retenes, hubo silencio y abandono. Tepuche, que era bastión de los pelucas, perdido. Loma de la Origuera de los Cocorranas, vacío. El Pozo Aymala, cuando eran controlados por los duendes, fueron reventados y sin defensa. Jesús María y Badiraguato, símbolo de poder, cedido sin un solo disparo.
Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaban Iván y Alfredo? En ninguna parte, solo mensajes grabados, frases motivadoras y operativos que ya no recibían respuesta ni gasolina. La estructura se empezó a hacer preguntas. ¿Qué pedo? ¿Por qué no está mandando refuerzos? ¿Por qué no defiende las cocinas? ¿Por qué se están yendo sin pelear? Pues la respuesta llegó sola, porque ya estaba negociando. Y eso se reflejó en los más básicos. Operadores sin apoyo, chats ignorados, zonas que antes eran brindadas ahora son desmanteladas. Y ojo, esto no lo hizo solo el gobierno, lo hizo la misma estructura, por orden y bendición de Iván, de que sus hermanos hablaran. Porque cuando Ovidio se fue, el pacto ya estaba corriendo. Y lo que vino después fue puro teatro para entretener a los chapofans. La neta es que los de Iván y Alfredo se fueron retirando solos, porque sabían que iban a ser puestos. Ya lo habían visto en Jesús María, después lo vieron en La Loma, luego en El Pozo y después en todo Sinaloa. Los que quedaron vivos se dieron cuenta de algo. Aquí no hay liderazgo, aquí hay miedo. Y los que aún jalaban con Iván están más cerca de ser entrenados que de ser promovidos. Ahora dime tú, ¿qué chingados va a querer jalar con alguien que se va retirando sin pelear, que deja sola a su gente y que además contrató al mismo abogado que el hermano Sapo que ya está cantando en Chicago? Porque esto, viejones, ya no es guerra, esto es abandono disfrazado. Y tú que sigues en Navolato, en El Ota o en Culiacán, vas a ser el siguiente nombre que entreguen si no te sales a tiempo. Entre finales de 2024 e inicio de 2025 empezaron a caer nombres que no eran cualquiera. El gobierno federal empezó a presumir golpes quirúrgicos, capturas limpias, sin guerras, sin rastros, y con operadores pesados cayendo como si supieran que nadie los iba a rescatar. La gente lo vio como operatividad, pero los que estaban adentro sabían que eso ya venía negociado desde Chicago, porque el ratón desde antes de firmar su acuerdo ya había empezado a poner nombres sobre la mesa. Y aquí van los primeros sacrificados del pacto. Kevin Alonso Gil, alias el 200, operador de Iván, capturado en febrero de 2025. Mauro Núñez, alias el Jando, piloto de confianza, también en febrero de 2025. Mario Alexander Gámez Cuevas, alias el Piggy, detenido en septiembre de 2024. Joel Medina, alias La Morsa, capturado en enero de 2025. José Ángel Canovio, alias El Gorito, detenido en febrero de 2025. Ya se declaró no culpable en Corte Federal. Gerardo Ponce, alias El Jera, sucesor de Canovio, cayó poco después. Oscar Félix, el pelón de Sonoita, y su hermano Horacio Félix, caídos entre finales de 2024 y primeros meses de 2025. Todos cercanos, todos con historial de confianza, todos entregados como ficha de negociación, todo para que el ratón empezara a construir su salida. Y aquí no hubo bloqueos, no hubo narcomantas, no hubo corridos, porque la orden no vino desde la sierra, vino desde una sala de Chicago, con el visto bueno de Iván. Y si todavía crees que fue casualidad de que cayeran tan limpios, sin que nadie los defendiera, entonces no has entendido cómo opera un sapo con información de alto valor. Esto fue solo la primera vuelta del tablero. Y si estás viendo este video y tú operas en alguna de las zonas que ellos dejaron vacías, ya sabes lo que sigue. Si el jefe de seguridad lo mandó con moño a Estados Unidos, tú que ni eres de sangre, ni saliste en corrido, ¿qué crees que va a hacer contigo? 11 de julio de 2025, Chicago, Corte del Distrito Norte de Illinois. Ovidio Guzmán López entra a la sala con las cadenas apretadas en los tobillos, 6 alguaciles rodeándolo y un overol naranja que le colgaba como trapo. El ratón ya no era el hijo del Chapo, ya no era el gallo firme, ya no era el jefe de las cocinas de Sinaloa, el patrón. Ese día parecía más un testigo protegido que un narco peligroso. Camina cabizbajo, encorvado, flaco. Se acerca al estrado y levanta la voz y dice: estoy deprimido, pero deprimido con el trato ya amarrado, deprimido con su familia ya en Estados Unidos, deprimido mientras afuera se mata por defender su nombre. Ahí mismo en esa sala, pues, firma el documento que lo salvó de la cadena perpetua. Se declara culpable de narcotráfico,
conspiración, lavado de dinero y armas. Acepta pagar $80 millones y se compromete a cooperar con futuras investigaciones. ¿Y sabes qué significa eso? Que Ovidio ya no es narco. Ovidio ahora es un informante federal de Estados Unidos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos oficiales que tú mismo ya me hiciste llegar, Ovidio. Ahí está su firma, ahí están los fiscales de UG, ahí está el abogado Jeffrey Lisman, y ahí están todas las cláusulas donde dice que acepta entregar todo: rutas, operadores, bienes y cualquier otra información de interés. Esta última línea es la más peligrosa, porque es donde cabe todo lo demás: políticos, empresarios, financistas y hasta sus hermanos. Y todavía hay gente que dice que no está cantando. Entonces explícame tú, ¿por qué su familia ya vive en Estados Unidos con visa dorada? ¿Por qué Iván y Alfredo contrataron al mismo abogado? ¿Por qué justo después de su firma empezaron a caer más operadores, más laboratorios, y se aplicó la presión política contra México? Y lo más importante, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos le mandó una carta a Sheinbaum el mismo día que firmó Ovidio, exigiendo que actúe contra los carteles o habrá consecuencias económicas? Eso no es coincidencia, eso es presión estratégica. Eso es el ratón usándose como palanca para incendiar todo el sistema. Así que si tú todavía andas creyendo que Ovidio se está comiendo una sopita en la prisión federal, despierta, viejo. Él ya se anda lavando las manos y se anda chingando una In-N-Out. Y tú podrías estar en su lista de nombres para el siguiente paquete de cooperación. Y para los políticos que aún lo protegen, si no los ha puesto ya, los va a poner, porque para Ovidio el que no sirve de moneda se convierte en estorbo. Esto ya no es rumor, esto ya es legal. Y tú, si jalas con Iván o Alfredo, no estás en una estructura criminal, estás en una lista de la fiscalía gringa. Después de la firma del acuerdo, todo se aceleró. El gobierno federal empezó a cazar operadores como si tuviera GPS de confianza. Y claro, lo tiene, porque el ratón ya había entregado la libreta. Y en esa libreta no solo venían laboratorios, rutas o cocinas, también venían nombres con ubicación, jerarquía y fecha de caducidad. Aquí no se trató de operativos normales, se trató de entregas específicas. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris 27, reventado por el ejército el 23 de mayo de 2025. No hubo defensa, no hubo fuego cruzado, un objetivo marcado con precisión quirúrgica. Juan Manuel Bernal, alias El Drácula, capturado y entregado por la misma estructura del sur de Sinaloa, que por cierto era agente del Goropín y él mismo lo puso, alguien se lo había ordenado. Samuel Arce Pérez, alias El Perras, jefe de la numerada de Guamúchil, cayó en Mocorito, controlaba parte de Guamúchil y lo pusieron sin una sola advertencia. Sergio Alfredo Castañeda, alias El 12, detenido en las Aguamitas Nabolato, mano derecha del 11, con historial de cobros y amenazas. No lo protegieron, lo usaron como ofrenda. Pablo Edwin Huerta, alias El Flaquito, fuentes directas confirmaron que fue entregado por la propia gente de los Chapitos, como quien tira lastre para salvar el barco que ya se hunde. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos casos? Que ninguno fue defendido, ninguno fue vengado, ninguno recibió apoyo como decían los corridos, y todos, absolutamente todos, eran operadores útiles. Eso es lo que más arde, porque cuando la traición viene de la contra duele, pero cuando viene desde adentro, desde los que desean ser tu equipo, ahí sí ya no hay justificación. Y si tú que andas jalando palibán, crees que esto fue casualidad, ahí te va la lógica. Si el ratón ya firmó y los Chapitos ya contrataron al mismo abogado, ¿a poco crees que no está negociando lo mismo? ¿A poco crees que no van a necesitar poner otro nombre pesado para así salvarse ellos? ¿Y tú qué crees que vales más que el 12, que la Perris, que el Drácula y todos los que han puesto? Porque si esos ya fueron entregados, tú ya estás en la lista negra. Y mientras tanto los que aún lo defienden en redes, los chapufans de TikTok de hueso colorado,
Los políticos que aún lo protegen por debajo de la mesa. Nomás recuerden esto. Sevillo ya puso a sus jefes de plaza. ¿Tú crees que no va a poner al político que le ayudó a cruzar cargamentos? ¿Tú crees que no va a entregar al compadre que le prestó patrullas? ¿Tú crees que la DEA no va a querer saber que el gobernador se tomaba fotos con su papá? El ratón ya abrió la boca y lo que viene ya no se puede detener. Esto no es invento, esto no es pleito de bandos. Esto es lo que realmente pasó cuando el norte de Sinaloa le dio la espalda a los chapitos. Porque la mayoría de los plebes, los jefes de zona, los cocineros, no se voltearon porque iban perdiendo. Se voltearon porque el ratón los traicionó. Severino Espinosa, alias el COI 14, uno de los puentes claves de Ovidio con los laboratorios pesados del norte, con la gente de Mochis y Guasave, con los Insunza, con el músico y con el mismísimo Chapo Isidro. El COI no era cualquier cosa, el operador que tejía los acuerdos con los Beltrán, mantenía los fierros calientes, movía los laboratorios sin que nadie se metiera y apoyaba con un buen billete. ¿Y qué pasó? En febrero de 2025 fue acusado por un gran jurado federal en Chicago. Cargos por tráfico de múltiples drogas, por uso de ametralladoras, por financiar a los Fuerzas Especiales Los Coyotes. Todo eso aparece en una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo eso está firmado, sellado y con su nombre en letras negras. ¿Y quién tenía esa información? ¿Quién sabía de las cocinas, de los fierros, de las conexiones? Solo uno, Ovidio. Cuando el COI fue entregado, la gente del norte lo entendió clarito. Ya no se están vendiendo. Y ahí viene el giro, porque toda la raza de Badiraguato, de Guamúchil, Jesús María, Mocorito, Chinitos, todos esos lados, todos los que trabajaban conectados con esa línea, pues dejaron de confiar. Y no solo dejaron de jalar, se voltearon. Se unieron con Chapo Isidro, abrieron paso a los aliados del norte y armaron un bloque que ahora mismo tiene control de todo el norte, con apoyo real, con fierros y con estrategia. ¿Y por qué se voltearon? Porque no solo iban perdiendo la guerra, iban perdiendo la confianza. Porque si el COI, que era uno de los que más ponían el pecho, uno de los que se rifaban, uno de los que sostenían la plaza, fue entregado así de fácil, ¿qué se podía esperar de los demás? Y para los chapitos que todavía creen que fue traición, aguas. Ustedes se entregaron primero, ustedes rompieron los acuerdos, ustedes pusieron a sus aliados en bandeja de plata. Y ahora que el norte se organizó sin ustedes, andan llorando que los dejaron solos. Pues claro que sí, cabrones, porque nadie va a morir por una estructura que prefiere pactar con fiscales en vez de defender a su gente. Y si tú eres de los que aún jala con Iván en Culiacán, Villa Juárez, Mazatlán, Elota, mira lo que pasó en el norte. Se dieron cuenta a tiempo, abrieron los ojos y ahora controlan lo que ustedes abandonaron. La pregunta es, ¿tú hasta cuándo vas a seguir queriendo que te van a respetar? Si ni al COI 14 lo respetaron. Antes de que Ovidio Guzmán dijera una sola palabra en una corte gringa, ya estaba hablando. Y lo que dijo, lo dijo con acciones. Porque en el papel, en el acuerdo de cooperación, pues llegó después. Pero en la práctica, su negociación con el gobierno de Estados Unidos empezó entregando algo más valioso que cualquier testimonio: los laboratorios. Desde 2024 se disparó una ola de decomisos quirúrgicos. Quirúrgicos en serio. No eran patrullajes al azar, no eran cateos de rutina. Eran caídas quirúrgicas, planeadas, sin resistencia, en zonas donde solo los suyos sabían lo que había. Jesús María, Guamúchil, Badiraguato, Elota, San Ignacio, hasta en rancherías cerca de Imala. Laboratorios completos, con hornos industriales, tambos de precursores, prensas hidráulicas, cápsulas, hasta bolsas con el logo del fentanilo listo para el embarque. Y lo más sospechoso, en muchos no había ni un solo detenido. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien avisó, que alguien los puso, que fueron moneda de cambio. Esos laboratorios que representaban la columna vertebral de la producción de fentanilo en su estructura, pues fueron entregados a cambio de dos cosas. Uno, que no lo entregaran en una cárcel de máxima seguridad por el resto de su vida.
Y 2, que dejaron entrar a su familia a Estados Unidos con privilegios. Porque no fue casualidad que al mismo tiempo que caían laboratorios, toda la familia, la mamá, la esposa, los hijos, ya estaban en trámites de ingresar a Estados Unidos. Todo cuadra, todo se conecta, todo apesta. Por eso en el norte se voltearon y muchos en Culiacán se le voltearon o desertaron. Por eso el Chapo Isidro se unió al nuevo bloque. Porque cuando vieron que los laboratorios y operadores de su misma estructura estaban cayendo, se dieron cuenta que ya no era guerra entre carteles, era traición interna. Y como suele pasar en los traidores, los que un día fueron su gente, fueron también los primeros en buscar su caída. Si alguien todavía piensa que Ovidio está en Estados Unidos peleando su inocencia, lo invito a revisar el expediente, porque no solo ya reconoció su papel como líder, no solo aceptó estar involucrado en laboratorios de fentanilo, no solo aceptó que su gente traficaba armas, también aceptó colaborar. Y esa colaboración ya tiene resultados, porque el ratón no fue solo por su libertad, fue por el paquete completo: su esposa, sus hijos, su mamá, sus propiedades y una vida sin prisión. ¿Y cómo lo logró? Entregando a los suyos, y no a plebes menores, a los peces más gordos de su círculo operativo. El primero del norte, que pues no era ni su gente, pero los tuvo que poner: Pedro Insunza Noriega, alias el Sagitario del 120, acusado junto con su hijo por narcoterrorismo, tráfico de fentanilo, coca, cristal y lavado. Lo pusieron en la mira. El segundo, Pedro Insunza Coronel, alias Pichón, hijo de Sagitario, acusado en el mismo caso. ¿Y quién sabía todos esos puntos? Ovidio. El tercero, Óscar Manuel Gastelo Miribe, alias el Músico, lo acusan de coordinar rutas de fentanilo, designado por los FARC, congelado junto a los Insunza. ¿Coincidencia? No, viejones. Eso es un paquete, un expediente armado desde adentro. Y el cuarto, Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, histórico y uno de los líderes máximos de la vieja escuela de los Beltrán Leiva, recompensa de varios milloncitos de dólares, sancionado por el Departamento del Tesoro y ligado a la misma estructura del Músico, Sagitario y el COI 14, todo a través del ratón. ¿Y de dónde salió esa conexión? De los laboratorios que compartían, de los corredores que cuidaban, de las rutas, de los clientes y de la información que solo un Guzmán podía entregar. Ovidio no está negociando su libertad, está vendiendo su herencia criminal, está canjeando a sus socios, sus rutas, sus aliados por una visión de oro. Y eso ya lo entendió medio Sinaloa, porque cuando se confirmó que el ratón ya tenía su familia en Estados Unidos, cuando se vio que los laboratorios se cayeron uno tras otro, y cuando se supo que el norte se fue con Isidro, la única duda que quedó fue: ¿quién es el siguiente? Y aquí es donde todo se pone muy interesante, porque todo eso lo supo el gobierno mexicano. Y mientras el ratón entregaba rutas, nombres a los gringos, aquí en México se activaron las listas negras, laboratorios caídos, casas aseguradas, cierres de cuentas y operadores capturados. Esto no es guerra contra el narco, es una limpia silenciosa, firmada por los propios Guzmán. Y lo peor no es eso, lo peor es que Iván y Alfredo ya contrataron al mismo abogado. Primero fueron los cocineros, luego los jefes de zona, después los pilotos, los contadores y los puteros. Pero ahora el gobierno gringo ya subió de tiro, porque si vas a quebrar una estructura criminal, no basta con tomar el brazo armado, hay que reventar el lavadero. Y eso es justo lo que hizo Estados Unidos, cuando activó las sanciones contra el círculo financiero de Iván Arcibaldo, con nombres, con empresas y con pruebas. El primero fue Raúl Núñez Ríos, alias el Licenciado, uno de los principales operadores financieros de los Chapitos, sancionado por el Departamento del Tesoro y exhibido como el cerebro de inversiones en Mazatlán. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que no cayó solo, también arrastró a su esposa, Sheila Paola Urias Vázquez, designada como colaboradora clave en la red de lavado. Según Estados Unidos, ella era la que movía los negocios legales para así limpiar la lana sucia.
Y aquí no estamos hablando de tienditas, estamos hablando de una red de constructoras, spas, clubes, empresas fachada, con nombres reales, con razón social, con documentos públicos. Estas son las empresas sancionadas por el gobierno gringo: Beach y Marina, Carpirim Spa, Club Playa Real, Comercializadora Copado, Eco Campestres Ultra, IMB 24/7, MKT 24/7, Mue Renta y Venta de Vestidos, Proyecta Interna, CAW Beach Club. Todo esto en Mazatlán, donde según la OFAC, la familia Núñez lavaba millones al mes. Todo mientras la gente en las colonias no tiene ni para la luz ni para el agua. Y aquí viene lo más sucio del asunto. Esas empresas seguían operando hasta hace unos meses. Esos apellidos siguen teniendo amigos en la política sinaloense. Y esos negocios siguen siendo defendidos por funcionarios que se llenan la boca diciendo que no hay protección al narco. Pero si no hay protección, entonces ¿por qué nadie ha tocado a Raúl Núñez en Sinaloa? ¿Por qué ni la Fiscalía del Estado ni la Marina le han ejecutado orden de aprehensión? Porque el hombre tiene amigos bien acomodados, y uno de ellos se llama Rubén Rochamoya. Sí, vamos a decirlo claro, el gobernador de Sinaloa no ha dicho ni pío sobre las sanciones contra empresarios sinaloenses que lavaban para los chapitos. Y aquí es donde todo se convierte en presión institucional, porque el mismo día que Estados Unidos sancionó a estos lavadores, el gobierno gringo le metió un sablazo a México con aranceles. Esto no es coincidencia, esto es una forma de decir: o colaboras o te la dejamos ir por otro lado. Y por eso la presión ahora es interna, porque si Rocha no se deslinda, si no muestra mano dura, y si sigue protegiendo el círculo de Iván, el gobierno federal lo va a dejar solo. Porque mientras Ovidio ya amenazó con hablar de políticos, y Alfredo e Iván ya contrataron al mismo abogado del ratón, todo apunta a una sola cosa: se viene el colapso completo de la estructura, y esta vez va a salpicar a lo de saco y corbata. Y si tú trabajas para alguien, algún alcalde, si tienes contrato con alguna constructora ligada al narco, o si formas parte del gobierno y todavía ayudas a los chapitos, corre, porque ya no hay protección, solo hay lista. Y si tu nombre aparece ahí, vas a terminar como el licenciado. Lo de Ovidio ya es oficial, pero lo que viene es lo más peligroso, porque mientras el ratón se sienta cómodo en su banquita gringa, suelta nombres como quien entrega naranjas en un penal. Y ya no está hablando solo de operadores, ahora va por políticos, por financieros, por sus propios hermanos. Y el gobierno de Estados Unidos está tomando nota. ¿Por qué crees que justo cuando se filtra Ovidio va a hablar de funcionarios mexicanos? Ese mismo día Trump anuncia aranceles a México. Eso no es coincidencia, eso es presión diplomática. Y si le sumamos que Rochamoya y otros políticos locales ya fueron exhibidos en documentos oficiales, entonces lo que sigue es candela para los de arriba y fuego para los de abajo. Y aquí viene lo pesado, porque ante esa presión, Iván y Alfredo ya hicieron su jugada más descarada. Contrataron al mismo abogado que Ovidio. Sí, el mismo. Y eso no es solo una señal, es una alerta roja para su propia gente. Si ya vieron que el ratón entregó laboratorios, operadores, rutas y hasta aliados de otras plazas, ¿qué creen que va a hacer Iván cuando se vea ante la espada y la pared? Lo mismo, pero con más cinismo. Y ahí le va lo más delicado. Los que siguen ya están en la mira. El 300, el Pano, René Bastidas el 00, que estuvo detenido y tuvo que arreglar. El Chatillo, Joel Ontiveros y sus hermanos, Jorge Gagiola, el Casco, el Gavito, los últimos que sostienen el sur. Todos estos nombres están en fila, y si no los entregan hoy, los van a entregar mañana. Y no solo porque los contras los estén cazando, sino porque Ovidio ya vendió el inventario. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que hasta los empresarios ya están en la línea de tiro. Raúl Núñez, alias el licenciado, fue sancionado, junto con su esposa y 10 empresas en Mazatlán. ¿Y sabes quién más salió embarrado? Víctor Manuel Pablo alias el 40, ese mismo, señalado por el Tesoro de Estados Unidos por operar como gestor financiero del grupo. Y
todavía hay quien dice que Ovidio no está hablando. Viejones, hasta la renta y venta de vestidos salió boletinada. Eso no es colaboración menor, eso es presión estructurada con PowerPoint y lista de Excel. Entonces va directo a todos los políticos que siguen ayudando a los chapitos. Van a seguir cubriéndole la espalda cuando ya están vendiendo hasta a sus abogados, socios y padrinos políticos, y a los operadores que aún andan fieles. Van a seguir grabando TikToks con armas cuando sus jefes ya están firmando papeles en inglés para negociar su libertad. Esto ya no es un pleito de bandos, esto es una limpia. Y al paso que van, el siguiente golpe no va a ser un operativo, va a ser una audiencia secreta en Virginia, donde se anuncia la colaboración de Iván y Alfredo. ¿Quién sigue en la lista? ¿Quién va a ser el siguiente que amanezca con su cara en el portal del tesoro? Porque aquí no hay lealtad, hay negociaciones. Y los únicos que siguen cayendo son los que aún creen en los cuentos de la crica. Esto no empezó con laboratorios decomisados ni con Ovidio hablando. Esto empezó cuando entregaron al Mayo, julio de 2024. La ficha que nunca se debía mover fue puesta en la mesa. El Mayo Zambada, histórico líder del cartel de Sinaloa, fue traicionado por la misma estructura que él ayudó a levantar. Y no fue casualidad, fue estrategia, porque los chapitos no querían repartir poder, querían quedarse con todo. Pero ese movimiento rompió la última línea de neutralidad, que mantenía un equilibrio al narco en México. Con el Mayo fuera ya no había control, solo hambre de venganza. La guerra se desató como nunca, porque si entregaron al Mayo, ¿quién estaría seguro? Los viejos aliados se les voltearon, el norte de Sinaloa se quebró. Los Beltrán, Escuela Vieja, los Ciciro, los Coyotes, todos vieron la jugada de Ovidio, Iván y Alfredo y decidieron aliarse con el enemigo. Ya no era un conflicto por rutas, era una limpia interna y los chapitos lo provocaron. Mientras Ovidio se sentaba con la DEA, su guerra dejó regados pueblos enteros. Jesús María, Badiraguato, Elota, La Cruz, Villa Juárez, zonas que antes eran santuarios, hoy son cementerios. Y todo por una decisión, entregar al único que los había protegido. Porque del Mayo podrán decir lo que sea, pero tenía palabra. Y eso en este mundo ya no existe. Los chapitos destruyeron su propia estructura, por ambición, por miedo o por pura traición. Pero las consecuencias las están pagando todos. Lo que muchos no se han dado cuenta es que Ovidio Guzmán ya no está en una cárcel dura, ni en los famosos penales federales de Estados Unidos. Desde que ingresó en la corte el 11 de julio de 2025, se declaró culpable y acordó cooperar. Su situación cambió drásticamente. Fue trasladado a una custodia especial fuera del MCC de Chicago, en un régimen que lo mantiene detenido, sí, pero sin cadena perpetua y sin la máxima seguridad. ¿Esto qué es lo que significa para él? Se le permitió moverse en un entorno más cómodo, en una instalación de menor seguridad. No hay barrotes grises, ni ruidos de rejas pesadas. O sea, un hotel de lujo. Tiene colchoncito, ropa decente, acceso a servicios médicos, incluyendo tratamiento por depresión, si es que lo quiere la pobre criatura, pues, pobrecito. Ya no comparece diario en tribunal, solo va cuando su testimonio lo exige. Su familia, que ya está en Estados Unidos, pues vive bajo protección especial y con comodidades, todo parte del trato. La realidad es esta: Ovidio Guzmán ya no es un preso común, está en un sistema de testigo protegido, donde el propósito ya no es encerrarlo, sino mantenerlo a salvo mientras coopera. Y mientras él está en el colchón suave, sus hermanos están nerviosos, sabiendo que cualquier día les llegará la llamada del Departamento de Justicia. Conclusión: lo de Ovidio no solo fue una captura, fue un acuerdo disfrazado, un pacto entre un criminal y un gobierno, que hoy lo tiene viviendo mejor que millones de mexicanos que sí trabajan. ¿Y que tuvo que entregar para lograr eso? Todo: su estructura, su gente, su territorio, su familia y ahora hasta los políticos que lo cuidaron.
Porque si algo ha dejado claro este caso, es que la traición no fue un accidente, fue el plan. La traición no fue el final, fue el principio del desmadre que hoy se vive en Sinaloa. Porque mientras sueltan nombres, decomisan laboratorios, caen operadores y se incendian pueblos, los que provocaron todo esto ya están libres, bien vestidos, bien dormidos y bien arreglados. Y lo más cabrón es que todavía hay gente jalando con los chapitos. Todavía hay policías, uno que otro alcalde, operador y hasta periodistas, defendiendo a quienes ya firmaron su rendición y que van a entregar a más. ¿Tú crees que por casualidad Iván y Alfredo contrataron al mismo abogado? ¿Que es coincidencia que Estados Unidos sanciona operadores mientras Ovidio declara desde un lugar desconocido? No, compas, eso se llama negociación. Y los que quedan son solo piezas de cambio esperando su turno. Por eso el mensaje es claro. Si tú eres operador, funcionario, escolta, financista, comunicador, lo que sea que trabaja para los chapitos, tienes de dos sopas. O te bajas a tiempo o te bajan. Porque los gringos ya están en modo cacería. Y tus jefes ya no te van a cuidar. Van a usar tu nombre para negociar otro mes de libertad. Y a los que están en el gobierno mexicano, ojalá este video les dé vergüenza, porque mientras ustedes se pelean por cuotas y contratos, hay otro país que ya les tomó la medida y está usando los mismos narcos que ustedes solaparon para tenerlos de rodillas. Aquí se acabó el mito del hijo del Chapo. Aquí empezó la historia del ratón que vendió todo. Esto fue Culiacanazo News. Nos vemos en el próximo capítulo. Y pues plebada, llegamos al final de este video. Les mando un saludazo, cuídense mucho. Los links de mis redes sociales están en mi perfil. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.